esta ocasión vamos a hablar de intoxicación por hidrocarburos. Mi nombre es Silvana Urbano Gómez. Los productos derivados del petróleo, como la gasolina, el queroseno y diluyentes de pintura, productos de limpieza y pegamentos, contienen hidrocarburos. Presentan mayor riesgo los adolescentes que intencionalmente inhalan los vapores de estos elementos para conseguir un estado de embriaguez. Se encuentran generalmente a temperatura ambiente, en estado líquido y desprenden vapores. ¿Cómo se intoxica el paciente? La intoxicación más frecuente es por vía inhalatoria, seguida de vías digestivas y cutáneas. La toxicidad de los hidrocarburos puede afectar muchos órganos, pero los pulmones son el órgano más frecuentemente afectado y en diferente grado de complejidad. Muchos hidrocarburos inhalados atraviesan hasta los alveolos por difusión. Tenemos que la ingestión de hidrocarburos provoca tos y atragantamiento, lo cual facilita la entrada del hidrocarburo líquido en las vías respiratorias y me va a irritar los pulmones, provocando una neumonitis por aspiración, que es una de las manifestaciones más importantes de la toxicidad por hidrocarburos. Entonces aquí vamos a explicar algunos hidrocarburos y cuál es su vía de intoxicación. Entonces tenemos el benceno, que es un líquido incoloro, inflamable y de olor dulzón, que se distribuye por todo el cuerpo después de la absorción en sangre y tiene una alta distribución en tejido adiposo. Después de la inhalación de vapor de benceno, la mayor parte se secreta por vía respiratoria. La vida media en tejido adiposo es de 24 horas y se metaboliza en hígado. El tolueno es un disolvente orgánico que se usa como inhalante, pero el abuso crónico me puede causar una acidosis tubular renal distal transitoria. El sileno es un solvente orgánico que se absorbe principalmente por pulmón y tiene una retención en esta vía del 60%, pero también puede ser absorbido por vía digestiva y percutánea. Se elimina por vía renal en su totalidad en las primeras 24 horas post-exposición. Los hidrocarburos clorados, la vía principal es por inhalación y se absorben en un 70%. No son absorbidos por vía percutánea, a excepción de que si el contacto es prolongado y luego se depositan en tejido adiposo. De estos hidrocarburos clorados, la excepción es el tetracloruro de carbono, que puede ser absorbido por inhalación, vía digestiva y vía cutánea. Su concentración posterior es en tejido adiposo y el 50% se excreta por vía respiratoria y el otro 50% se metaboliza en el hígado. Entonces tenemos que la clínica varía de acuerdo al tipo de exposición y se me va a presentar síntomas agudos de predominio en la intoxicación accidental o voluntaria o de síntomas crónicos como en la intoxicación ocupacional. Los signos y síntomas del uso de hidrocarburos inhalados varía entre personas y generalmente se resuelven dentro de varias horas luego de la exposición. Entonces van a presentar que hay una irritación de mucosas que puede causar tos, lagrimeo, estornudos, que puede haber decoloración de la piel alrededor de la nariz y la boca. Los efectos pulmonares generalmente son transitorios y en caso leve se puede desarrollar cefalea, mareos, náuseas o respiración sibilante. La inhalación de hidrocarburos puede secar la piel, lo que causa grietas microscópicas, permitiendo sobreinfección bacteriana. Tenemos que algunos pacientes pueden desarrollar neumonitis química, que es caracterizado por taquipnea, fiebre, taquicardia, ronquidos, leucocitosis y una anormalidad en la radiografía del tórax. En la ingestión de hidrocarburos puede presentarse aspiración y toxicidad sistémica. Por tal motivo, estos pacientes deben ser monitorizados durante mínimo 6 horas. Pueden presentar efectos gastrointestinales,
náuseas, vómito, dolor abdominal. El sistema nervioso es blanco de hidrocarburos inhalados y es el más susceptible de producir efectos adversos. Los efectos iniciales incluyen euforia, alucinaciones visuales y auditivas, cefalea y mareos. Pero cuando la toxicidad es mayor, la depresión del sistema nervioso central empeora y puede desarrollar dificultad para el lenguaje, debilidad, temblor y parálisis de pares craneanos. La cardiotoxicidad está asociada con inhalación de hidrocarburos que se manifiesta con muerte súbita. En algunos casos ocurre cuando la inhalación es seguida de la actividad física. En el diagnóstico, una anamnesis correcta diagnostica el 90% de las intoxicaciones. Es importante precisar para qué sirve la sustancia con la que se intoxicó, qué características físicas tiene, en qué estaba contenido el tóxico y por cuál vía se intoxicó. Se sospecha de intoxicación en pacientes con antecedentes de contacto previo con un tóxico, alteraciones de conciencia con causa desconocida, quemaduras en la boca o la piel. La intoxicación por hidrocarburos se diagnostica a partir de la descripción de lo sucedido y el olor característico del petróleo en el aliento de la persona, en la ropa o en un recipiente cerca de ella. Los restos de pintura en las manos o alrededor de la boca pueden sugerir haber esfinado recientemente pintura. La neumonía o la neumonitis química se diagnostica mediante radiografía de tórax y con medición de concentración de oxígeno en sangre. Si los médicos sospechan de daño cerebral, se practica una resonancia magnética. En el tratamiento vamos a comenzar con el retirado de la ropa contaminada con el tóxico. Se hace una descontaminación cutánea, digestiva y ocular. Se realizan maniobras de reanimación básica. No se va a inducir el vómito y si ha ocurrido espontáneamente, no se debe realizar el lavado gástrico. Se va a monitorizar los signos vitales. Se va a hacer lavado gástrico en la primera hora y solo si la intoxicación es por halogenados. No se va a administrar carbón activado. Se hace intubación y ventilación mecánica en caso de depresión del sistema nervioso central. Los antibióticos no se deben usar en forma profiláctica, solo en caso de una neumonitis química. Se debe usar los simpaticomiméticos, como por ejemplo la epinefrina, y se va a hacer una administración de oxígeno a necesidad. Los pacientes que no tienen síntomas iniciales tienen una radiografía normal al ingreso y a las 6 horas luego de la ingestión y no desarrollan síntomas durante el periodo de observación pueden ser dados de alta de forma segura. Los pacientes que ingresan asintomáticos pero se evidencian cambios en la radiografía de tórax o pacientes con síntomas respiratorios al ingreso pero asintomáticos durante la estancia hospitalaria se deben dejar en observación mínimo 24 horas. Los hidrocarburos inhalados son eliminados por vía respiratoria, hepática o ambos. El metabolismo y eliminación varía de acuerdo a la dosis de exposición.